¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Estás viendo la serie Los Atributos de Dios. Que Dios te bendiga. Conferencia número 5. Predestinados. El día de hoy vamos a tratar un tema que titulamos predestinación. Hemos hablado de lo que es la presciencia de Dios, no presencia, presciencia, que se refiere al conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas. Ejemplo, Jesús instruyó a sus discípulos que fueran a cierta calle donde verían a un hombre cargando un cántaro. Les dijo: síganlo, y donde él llegue, vayan ustedes y díganle al dueño de la casa que el maestro los envía y que prepare el aposento alto, porque ahí voy a celebrar la Pascua con ustedes. ¿Cómo sabía el Señor exactamente dónde iba a pasar aquel hombre cargando el cántaro? Por la presciencia, conocimiento anticipado de las cosas. Amén. Hemos hablado también de la justicia de Dios. Hemos dicho que Dios no hace favoritismos, que por eso nos dio su Espíritu Santo, para que por medio de su Espíritu pudiéramos obedecer y no tengamos que ser castigados por el pecado. El Espíritu Santo nos santifica, es decir, nos ayuda a vencer el pecado, nos convence de pecado y nos guía a toda justicia. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Él no tiene favoritismos. También hemos visto que Dios es amor. Hemos dicho que de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dio a su Hijo unigénito. Solo Cristo salva. Si tú quieres ayudar a un adicto, si tú quieres ayudar a una persona en cualquier problema, predícale a Cristo. El mismo Padre que tenemos nosotros y que nos ha ayudado a nosotros a resolver nuestros problemas, es el mismo Padre que los quiere ayudar a ellos. Porque si tú les intentas resolver el problema, los haces dependientes de ti, y al ratito no te los quitas de encima, y el día que no les puedes dar, te roban o hablan mal de ti. Y no tenemos necesidad de tener más problemas de los que ya tenemos por querer andar solucionando los problemas del mundo. Dios es amor, y la mejor manera de amar a las personas es enseñándolos a buscar de Dios solución a sus problemas. Y también hemos visto que Dios es eterno, es decir, que Dios está fuera del tiempo, pero está presente en la creación. Dios está en todas partes, pero a Él no lo afecta el tiempo. Él no envejece, Él no muere, Él no enferma. Y hay algo muy interesante: cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen, lo cual significa, ¿cómo era el hombre? Lo hizo espíritu, eterno. Si Dios es eterno, ¿cómo era el hombre? Eterno. Cuando Dios hizo al hombre, le dio un alma y lo hizo habitar en un cuerpo. Pero cuando el hombre muere, es decir, cuando el cuerpo muere, el espíritu, que es eterno, sube a Dios, a dar cuentas a Dios de las cosas que hizo, mientras estuvo en el cuerpo. Y eternamente será castigado en el infierno, o eternamente vivirá con Cristo en gloria. El hombre es eterno, y lo que estamos haciendo a través de la palabra, a través de la iglesia, a través de la oración, a través de la enseñanza, es preparándonos para aprender a vivir en este tiempo presente como Dios manda, y calificar para la vida eterna a la que Dios realmente nos ha llamado, y para lo cual ha enviado a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Todo esto se los menciono como un preámbulo a lo que hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama predestinación. Dígalo conmigo, predestinación. ¿Y qué idea les da esta palabra? Pre es previo o antes, y destinación es predestinos, es decir, Dios trazó un destino antes de que nosotros existiéramos para cada uno de nosotros. En Génesis capítulo 1, si gustan ustedes anotarlo, y si no, pues me escuchan. Génesis capítulo 1, verso 26, la palabra del Señor dice de esta manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis capítulo 1, verso 26. Aunque se tiene la idea que este pasaje describe el origen de la creación del ser humano, desde el enfoque de la eternidad de Dios, del que les acabo de hablar, que para Dios todos los tiempos son presentes, Dios ve como un continuo trabajo este propósito. ¿Cuál? Hacer al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, no solamente en aquel momento Dios formó del barro a Adán y Eva, sino que desde aquel momento Dios está trabajando en el género humano para hacernos a su imagen y semejanza. ¿Quién me dice quién es la imagen y semejanza de Dios? Cristo. Cristo. El que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Y el propósito de Dios es hacernos a la imagen de Cristo. Como el hombre estaba perdido y no encontraba otro hombre que fuera perfecto, y de su padre aprendió a decir groserías, aprendió a pegarle a la mamá. Entonces el hijo creció diciendo groserías y pegándole a la mamá y emborrachándose, y no hubo uno que hiciera algo correcto hasta que Dios hizo que Cristo se volviera hombre y naciera a través de una mujer, y todos los que lo vieron la gloria de Dios. Es decir, cómo es que Dios quiere que nosotros seamos, y todo lo que Dios nos ha concedido. Como Él anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, así Dios nos ha capacitado a nosotros. Dice: estas señales seguirán a los que en mí creen, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Dios nos ha facultado para poner las manos sobre los enfermos en el nombre de Jesús y que ocurra sanidades. Y nos ha facultado también para predicar el evangelio a toda criatura, de tal manera que así como nosotros, por la gracia de Dios, recibimos sanación, recibimos prosperidad, recibimos restauración de nuestra familia, recibimos liberación de algunos pecados y vicios que teníamos, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Le digamos a la demás gente: mira, busca a Dios como Padre. Cuando Jesús nos enseñó a orar, nos enseñó que nosotros dijéramos así: Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, no le llames Diosito, ni le pidas a otro mediador entre Dios y los hombres. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Amén. Entonces, a la imagen de Cristo, porque Él es la imagen de Dios, Dios quiere que nosotros seamos. Y lo que hizo a Jesús a su imagen, que es el Espíritu Santo, es lo que Jesús también nos ha dejado a nosotros, para que Él nos guíe a toda verdad, para que Él nos redarguya de todo pecado. De tal manera que ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón, pasa algo muy tremendo. Antes, cuando hacíamos algo indebido, por ejemplo, tomar o pelearnos con alguien, o robar, o hacer algo malo, algo indebido,
no sentíamos cargo, decíamos, ellos me roban más, ellos me provocaron, ellos tienen la culpa, a quien le dan pan que llore, la mujer se me puso, pues yo la aproveché. Y no sentíamos cargo de conciencia, antes al contrario decíamos, otra en mi haber. Y decíamos, no hombre, pues ojos que no ven, corazón que no siente, yo ya le robé y mientras no se den cuenta, ¿qué tal mami, cómo estás? Y ya dejé a la mamá sin joyas. Entonces, antes no sentíamos reprensión porque no teníamos a Cristo en nuestro corazón y no teníamos el Espíritu Santo. Pero una vez que por la fe entra Jesucristo en nuestro corazón, viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo comienza una obra de santificación en nosotros. ¿Y qué es la santificación? Nos va transformando del pecado a la justicia de Dios, de tal manera que ahora dije una mentira y no estoy a gusto, tuve una conversación inapropiada y no estoy a gusto, no entregué mi ofrenda en la iglesia y no estoy a gusto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me está redarguyendo de todo pecado. Esta es la única manera eficaz como el hombre deja el vicio y como el hombre deja el pecado y como el hombre deja toda mala práctica en su vida. ¿Cómo? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Tú le dices, Señor, ayúdame con esta debilidad y Dios te ayuda. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, Cristo nos vino a dar luz a nosotros y la luz dispersa las tinieblas. Cristo vino a compartir con nosotros la verdad de Dios de tal manera que no es una religión, es una relación. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Es decir, tú no mientes, tú no te arrepientes de las cosas que has prometido. Usted y yo sabemos, porque lo hemos aprendido aquí en la iglesia, Dios no cumple caprichos ni berrinches, Dios cumple promesas. Si está en la Biblia, Dios lo hará. Pero si no está en la Biblia y usted está diciendo, Señor, mata a mi suegra, o usted está diciendo, Señor, voy a robar y que no me descubran, o me encomiendo a ti para hacer este secuestro, Señor, te suplico que tú me favorezcas. Obviamente Dios no te va a decir sí y amén. Si está en la Biblia, no robarás, no matarás, no mentirás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Seguramente Dios lo hará. Dios te quiere llevar a la eternidad con Él, no a la eternidad en el infierno. Y sin santidad nadie verá al Señor. Tóquele el hombro a su compañero y dígale, ¿oíste? Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces Dios sigue trabajando en hacer al hombre a su imagen y semejanza. Y cuando Dios habla de hombre, dice varón y mujer los creó, o sea, está hablando del género humano. El Espíritu de Dios sigue redarguyendo a toda persona. El Espíritu de Dios, mira, alguien puede pensar, hoy te voy a acompañar a la iglesia y a ver qué pasa. No, Dios te trajo para hablarte a tu corazón y para tratar contigo asuntos que solamente tú y Él conocen. Y que tú dices, ¿sabes qué? Sí es cierto, yo ya quiero salir de este error que tengo en mi vida. Yo ya quiero quitarme este estigma de que toda la gente dice que yo soy esto y que yo soy aquello. Y yo quiero mostrarle a la gente que yo soy otra cosa y que yo puedo ser otra cosa. Pues veniste al lugar correcto y veniste en el día correcto, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Los pensamientos de Dios para ti son de bien. Dios te predestinó para hacer cosas contigo y a través de ti que ojo no vio, ni oído escuchó, ni subieron ni imaginación humana, ni siquiera tú te imaginas, para lo cual Dios te ha salvado, te ha traído a este lugar. La pregunta es, si Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza antes de la fundación del mundo, cuando todavía no hacía al hombre, o si lo dijo cuando la creación ya estaba en proceso, después del quinto día y en el sexto día de la creación Dios dijo hagamos al hombre, o si lo dice hoy también. Bueno, la respuesta es sencilla. Si Dios es eterno, Dios lo dice en todo momento. Dios está trabajando con nosotros hasta hoy. Jesús dijo, mi Padre hasta el día de hoy trabaja, ¿cierto? Y le damos gracias a Dios porque Él está obrando a nosotros. O sea, mira, no nos engañemos, seamos honestos.
Algunos no teníamos ganas de venir. Y cuando empezamos a oír la alabanza y cuando empezamos a participar de la oración, y ahorita que estamos oyendo la palabra, dijimos, híjole, qué bueno que vine. ¿Por qué? Porque Dios me está hablando, Dios me trajo, Dios quiere hacer algo conmigo que yo no puedo. Dios quiere abrirme el entendimiento, Dios quiere darme un camino nuevo para que yo tenga una vida nueva, una vida gloriosa, una vida victoriosa, una vida abundante, una nueva historia. El asunto es que el lugar donde la serpiente tentó al hombre fue en el Edén. El lugar donde la serpiente tentó al hombre, ¿dónde fue? En el Edén. ¿Y qué es el Edén? El paraíso. ¿Qué significa Edén? ¿Quién se acuerda? Felicidad. Es decir, Dios diseñó al hombre y lo rodeó de toda la creación para que fuera feliz. Pero el diablo es el pelo en la sopa. El diablo es el que no falta que se descompone, no falta quien la riega, no falta quien hizo una mala decisión o dijo una mala palabra. Pero ¿qué dice la Biblia? Que nosotros no la debiéramos tomar contra las personas, porque la guerra no es contra carne y sangre, personas. La guerra es contra principados, potestades y huestes de maldad. Se refiere a demonios. Y cuando algo sale mal, entonces a lo mejor nosotros debiéramos decir, en lugar de enojarnos con la persona, decir, aquí hay diablo escondido. El diablo engañó a esta persona y volvió a emborracharse. El diablo engañó a esta persona, la comenzó a incitar y volvió a robar y volvió a pelearse y volvió a decir cosas, y ahí está enredado otra vez en problemas con los vecinos, con los familiares. Pero si es contra el diablo, entonces ¿qué estás haciendo? Regañando a la persona. Y es la última que te paso, y ahora sí ya no te... óyeme bien lo que te estoy... Te quedas afuera a las 10 de la noche y no entras. ¿Y a poco actuando de esta manera se han resuelto los problemas? Es que no es contra carne y sangre. Pero cuando el hombre no tiene a Cristo en su corazón, ni el entendimiento de la palabra de Dios en su mente, el hombre está perdido y el hombre está haciendo cosas que no son eficaces. Pero si tú y yo comenzamos a hacer lo que se llama arrepentimiento, lo cual no es, ay, por mi culpa y por mi grande culpa y me siento muy mal y yo tuve la culpa. No, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de mentalidad, cambio de forma de actuar. Cuando yo empiece a hacer las cosas de una manera diferente, entonces voy a comenzar a ganar el partido. ¿Qué pasa con ese partido? Se perdió porque no hubo cambios correctos. ¿Quién va a guiar los cambios correctos en nuestra vida? Cristo. ¿Dios se esconde de los que le buscan? No, clama a mí y yo te responderé. Pero ¿sabes qué? Necesitamos la iglesia para que nos enseñen y nos vuelvan a abrir los oídos y nos quiten la cerilla de la oreja. Ay, pues sí es cierto, ¿verdad? Sí es cierto, yo había oído eso. ¿Y cómo no lo hice? ¿Por qué me peleé? ¿Por qué robé? Y uno piensa que robando ya se ayudó, cuando robando es anatema. Le estás abriendo puertas a la enfermedad, al pleito, a la descompostura y a cosas que no quieres. ¿Por qué? Porque Dios dice no robarás. Toda infracción de la ley de Dios es por causa de dos factores. Uno, un interno nuestro que se llama concupiscencia, que es una inclinación a pecar en nuestro cuerpo. Y el otro es Satanás, que viendo que tú tienes una debilidad, por ejemplo por la bebida, o por ejemplo que cuando alguien pasa y tú estás viendo la tele, te enojas y comienzas a insultar digo, ¿hay necesidad o hay razón suficiente? O sea, ¿es irracional que te enojes como te enojaste? Por un vaso de agua. Pásame el vaso, y el otro te lo pasó pero aventado y se derramó, y ahí se armó la de Juan Diego. Ahí se agarraron a cocolazos y hasta pistolazos salieron los hermanos. Dices, ¿pero por qué? ¿Cómo? Pues el diablo los tiene bien pepenados. Entonces,
¿Qué necesitamos hacer nosotros, los que somos los hijos de Dios? Pues hacer oración. Y Señor, voy a comenzar a hacer un testimonio. Si tiene mi hermano hambre, le voy a dar de comer. Antes que le hacíamos, allá que te den tus amigos. Si tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Y si tiene sed, que se vaya allá con sus viejas de donde viene. Es que así es uno reacciona mucho en la carne y falla uno mucho, porque sin darse cuenta, en lugar de tomar las armas espirituales, el que de su carne siembra, de su carne se dará corrupción. Entonces lo que estamos haciendo es abriéndole las puertas al diablo para que siga destruyendo más lo que Dios quiere salvar. Pero sepa usted que si Cristo ha entrado en su corazón, y si usted ya está congregando en una iglesia donde le están rascando la oreja para que se le salga la cerilla, y usted pueda entender con toda claridad el propósito de Dios en medio de las pruebas, y usted pone por obra lo que la Biblia nos enseña, usted vencerá. Usted le dará la vuelta a esa tortilla. A usted ya no se le quemarán los frijoles. A usted ya no se le quemará el agua cuando la pone a hervir. ¿Por qué? Porque ahora sí ya aprendió a hacer las cosas. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. Dice la Biblia en el libro de Job que antiguamente Satanás era contado entre los hijos de Dios, no porque fuera hijo de Dios. Lo que pasa es que en la antigüedad no había Biblia, y los hombres pensaban que lo que venía del cielo eran hijos de Dios, porque ¿dónde está Dios? En el cielo. ¿Y de dónde cayó Lucero? O sea, Satanás, del cielo. ¿De dónde lo arrojó Dios a la tierra? Del cielo. Entonces cuando lo ven descender pensaban que Satanás era también hijo de Dios. Y como era muy hermoso, porque usted cree que el diablo es bien feo y con cuernos y que vuela, hombre, era bien hermoso. Se llamaba Luz Bella o Luz Hermosa, Lucifer o Luzbel. Y él entraba y salía a voluntad allá en la eternidad, donde el hombre habitaba con Dios. Y allá entró Satanás y tentó al hombre, lo engañó, lo hizo desobedecer a Dios. Y Dios, que es justo, ¿qué tuvo que hacer con el hombre? Castigarlo. ¿Se acuerdan que les dije, Dios es justo? ¿Dios tiene favoritismos? No. Pero Dios proveyó un salvador para este hombre que cayó. ¿Y quién es ese salvador? Cristo. Entonces, si tú y yo hacemos lo que Cristo nos enseña, tú y yo vamos a comenzar a subir nuestro nivel de donde Satanás nos tiró. Destruyó nuestra familia, destruyó nuestra reputación, destruyó nuestra salud, destruyó años de nuestra vida en el vicio, en la delincuencia, con las malas amistades. Destruyó mucho, todo lo que le permitimos, Él lo destruyó. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún habiendo estado nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hasta María les dijo a los discípulos de Jesús, cuando vinieron y le dijeron: María, ya no hay vino y la fiesta pues apenas está empezando. ¿Se acuerdan que había unas bodas en Canaán? ¿Se acuerdan? Y entonces María viene con Jesús y le dice: Jesús, pues que ya no tienen vino. Y Jesús le contesta: ¿qué tienes conmigo, mujer? Cuando Jesús se refiere a su mamá, no como madre, sino como mujer, nos está enseñando que lo que María está haciendo es una especie de oración, como cuando la iglesia oramos: Señor, me está faltando esto, no tengo esto. Entonces nosotros somos la mujer de Cristo, somos la novia de Cristo. Él escucha nuestras peticiones. ¿Qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Y sin embargo, ella les dijo a los que estaban con Jesús, a los discípulos: hagan todo lo que Él les diga. Igualmente se nos dice a nosotros: haz todo lo que Jesús te diga. ¿Y qué va a pasar? Jesús le dijo a Pedro: Pedro, navega mar adentro. Y después de haber estado intentando pescar toda la noche y no haber conseguido nada, ¿qué ocurrió cuando Pedro obedeció? Obtuvo una pesca milagrosa. Entonces, si nosotros hacemos lo que Jesús nos manda, seguramente veremos resultados extraordinarios, milagrosos, que solamente Dios
puede hacer. Y esto es de lo que los cristianos debemos vivir, del favor de Dios. Esto es lo que los cristianos debemos buscar, el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que dice vendrán por añadidura. Tenemos que aprender a decirle a la montaña: muévete, y la montaña se va a mover, guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, en el libro de Job, la Biblia enseña que antiguamente Satanás subía y bajaba a voluntad al cielo, y de esa manera fue como logró tentar a Adán y a Eva. Y muchos años después siguió esta práctica de que Satanás subía y bajaba del cielo. Y un día Dios le dice: ¿de dónde viene, Satanás? De rodear la tierra. Y le dice: ¿es considerado a mi siervo Job que no hay otro como él? Otro justo y perfecto. Y Satanás le dice: pero pues cómo no, si lo has rodeado de bendiciones, si lo has cercado y no me permites hacerle ningún daño. ¿Se da cuenta lo que Dios hace con sus hijos? Nos cerca y no le permite a Satanás hacernos ningún daño. Entonces, ¿cómo es que Satanás logra hacernos daño si Dios nos ha cercado? Por el pecado. El pecado le da derecho a Satanás de venir y lastimar. El pecado le da derecho a Satanás de hacer que es un imán que atrae toda adversidad. Para esto, dice la Biblia, apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Él viene, le dijo el ángel a José: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Qué hace el pecado en nuestras vidas? Atrae a Satanás. ¿Qué significa Satanás? Adversidad. Entonces Dios le dice: está bien, si tú crees que Job me adora a mí por lo que le doy, quítaselo. Y ni tardo ni perezoso vino Satanás y le quitó todas sus propiedades, le mató hasta a sus hijos y le volteó hasta a la mujer. Le causó una sarna maligna que ya casi se moría también. Es decir, le fue como en feria cuando Dios quitó su cerco de Job. ¿Porque pecó Job? No, porque Dios quería probar la fe de Job. Esto es algo que usted y yo debemos entender. ¿Por qué Dios permite que ocurran problemas en nuestra vida? Porque Dios quiere probar nuestra fe. Dios quiere que nosotros no maldigamos, que nosotros no nos impacientemos, que nosotros le demos gloria y que manifestemos el aprovechamiento que hemos tenido de asistir a la iglesia. Digo, porque es lo primero que te dicen: ¿y a eso vas a tu iglesia? ¿Y eso es lo que te enseñan? ¿A que contestes así? ¿A que te portes así? ¿A que te conduzcas así? ¿A poco no? ¿Y acaso Job pecó contra Dios? No, no se halló en su boca una palabra de despropósito para con Dios. Es decir, cuando dice la Biblia, Job no halló despropósito en Dios, se refiere a que Job entiende perfectamente que el pecado atrae la adversidad. Es un imán que atrae problemas. Pero si no hay pecado, ¿cuál era el caso? Y era lo que él alegaba con sus amigos: es que yo no pequé, yo no veo cuál pecado hice. Y sus amigos le decían: pues es que el mal no viene sin razón. Y él decía: pero no pequé. Entonces lo que Job aprendió es lo que estamos aprendiendo nosotros hoy, que cuando no hay pecado y hay problemas, es porque Dios está probando nuestra fe y quiere promovernos, quiere exaltarnos a una gloria mayor. La historia de Job nos enseña que el resultado de esta experiencia es que Dios exaltó a Job al doble de lo que tenía y le recuperó la misma cantidad de hijos y hijas que había perdido por causa del ataque de Satanás. Entonces, somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Estamos predestinados por Dios a ser hechos a la imagen de su Hijo Jesús.
¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo? Mañana. ¿Cuándo? Cuando seamos probados o cuando seamos tentados. Y no podemos sucumbir a los ataques maldiciendo, renegando ni culpando a nadie. ¿Por qué? Porque ya lo entendí hoy. Cuando Pedro vino y le dijo a Jesús: Jesús, no hables de esa manera. ¿Cómo que tienes que padecer y morir a manos de los principales y los sacerdotes judíos? No digas eso, la gente te va a oír y se van a desanimar. Tú no debes decir esas cosas. ¿Cómo le contestó Jesús? Apártate de delante de mí, Satanás. Hay mucha gente a nuestro alrededor bien intencionada, pero bien malos consejeros, que vienen y que te dicen: divórciate, niégate, hazte la dormida, no te dejes, róbale, miéntele. Pero dicen: más vale pedir perdón que pedir permiso, una mentirita piadosa. Hay mucha gente que tiene buena intención, pero no están hablando de parte de Dios. Y ahora tú y yo podemos discernir, como Cristo, cuando Pedro, teniendo buena intención, porque Pedro amaba a Cristo y Pedro quería lo mejor para Cristo, y Pedro sentía que lo que Cristo estaba hablando no era popular. Pedro pensaba que Cristo debía hablar cosas que lo hicieran popular para que la gente lo propusiera como rey y lo defendieran, y de ninguna manera él tuviera que morir, sino él reinar. ¿La intención de Pedro era buena o mala? Buena. Pero si Cristo le hubiera hecho caso a Pedro, ¿hubiera muerto por nosotros? ¿Hubiera pagado el pecado nuestro? No. Entonces era mala realmente la propuesta. A veces hay gente que nos quiere bien y que tiene buena intención con nosotros, pero que nos está dando un mal consejo, y dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y cómo es que yo puedo mantenerme en luz? ¿Cómo me puedo yo mantener en lucidez para poder distinguir cuando un consejo es bueno y cuando un consejo no lo es? Pues primero tengo que conocer la Biblia. Segundo, tengo que mantenerme en oración. Como les dije, cuando nosotros creímos, ¿quién vino a nosotros? El Espíritu Santo. Y a partir de entonces, cuando nosotros fallamos, ¿quién nos hace sentir incómodos? El Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que nos pide que hagamos cuando nosotros fallamos? Número 1, que confesemos nuestro pecado a Dios. Y número 2, que vayamos y restauremos el daño que le hicimos a nuestro prójimo y nos pongamos de acuerdo con él. Y número 3, que no lo volvamos a hacer. Esto es el reino de Dios. Estamos en la tierra, pero el reino de Dios está en nosotros. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. A esto hemos sido predestinados, a que en el tiempo de esta historia presente seamos a imagen de Cristo, para que cuando venga Él seamos hallados, nuestra fe sea hallada sin mancha, digna de alabanza, y que el Señor nos diga: bien, buen siervo, bueno y fiel, bien has hecho, entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Esto es a lo que estamos predestinados, a que aquel día este cuerpo de humillación nuestra, que es igual al de los que no son cristianos, a los que no han tenido el favor de Dios de recibir a Cristo en su corazón, es igual al de ellos, envejece, es igual al de ellos, tiene hambre, es igual al de ellos, se enferma, es igual al de ellos, se cansa, y es igual al de ellos, tiene debilidades y atracciones por el pecado. Pero hemos aprendido a decirle no a la tentación, hemos aprendido a decir no al consejo de malos, hemos aprendido a decir no a las prácticas que antes teníamos cuando estábamos a solas, cosas que eran vergonzosas, tanto que no nos atreveríamos a hacerlas si hubiera gente que nos viera. Entonces hay cosas de las que el Espíritu de Dios, número 1, nos ha redarguido, es decir, nos ha ayudado a dejar. Y número 2, hay cosas de las que el Espíritu Santo nos va a ayudar a dejar. Y ahorita mismo tú estás sintiendo qué cosas son las que tú
tienes que pedirle a Dios que te ayude a dejar. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y estoy seguro que tú como yo tenemos el deseo que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, porque ya no sentimos lo duro sino lo tupido. Que Dios nos lleve a esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Podemos estar pasando por la peor tribulación, por el peor sufrimiento, porque a lo mejor nuestro pecado así lo requirió, así lo provocó, o porque a lo mejor la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, permitió que fuéramos probados para demostrarle a Satanás que nosotros, aunque se nos quite este favor, esta bendición y esta amistad o esta compañía, igual vamos a honrar a Dios. ¿A poco no? Podemos pasar con angustia, con dolor, con preocupación, o podemos pasar con gozo. ¿Sabes cuál es la mejor respuesta para cuando tenemos problemas? Pasa con gozo por los problemas. Sea que estás siendo disciplinado por errores, por mentiras, por cosas injustas que has hecho y que te descubrieron, pásalo con gozo. O sea que estás siendo probado por Dios, porque Él quiere demostrarle al diablo y a toda la gente que tú le vas a servir. Porque yo te voy a decir algo: cuando tú empiezas a venir a la iglesia y empiezas a decirle a todos que has conocido a Cristo y que Cristo ha cambiado tu vida, te dicen, mira, agarran una moneda y te dicen, mira, ¿ves esta moneda? Así como sube, tiene que bajar. Así te voy a ver caer. Ahorita estás bien emocionado y así te voy a ver de nuevo en el suelo y bien enlodado. Te voy a ver bien pisoteado, ya verás si no, porque esto es emocional. Ya te he visto otras veces emocionarte, subir y volver a caer. Y de ti depende si les das la razón, porque tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Y te voy a decir algo, no dejes de venir a la iglesia. Te voy a decir algo, ¿por qué no? Porque las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Y tu vida va a ser un infierno si tú te separas de la iglesia, porque el cuerpo no puede sobrevivir separado. Un miembro no puede sobrevivir separado del cuerpo. Si un dedo se arranca, ese dedo se muere, pero el cuerpo sobrevive. Tú necesitas del cuerpo. Cristo dijo, contra la iglesia no prevalecen las puertas del Hades. ¿Por qué? Porque aquí donde los hermanos habitan juntos y en armonía, aquí Dios envía bendición y vida eterna. Aquí Dios te da sabiduría, aquí Dios te consuela, aquí Dios te aconseja, aquí Dios te sana, aquí Dios te da nuevas fuerzas. Tú ya habías pensado, yo exijo el divorcio, pero aquí recibiste nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque Dios habla y te dice perdona. Tú dices, pero yo ya perdoné, ya llevo 7,800,913 veces. ¿Cuántas veces dijiste que tengo que perdonar? 7 veces, 70 veces 7 cada día. Si tu hermano viene y te pide perdón, perdónalo y dale oportunidad. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hay más gloria en un pecador que se arrepiente que en 1000 mojigatos que no están arrepentidos, que son presuntuosos, que no honran a Dios. Dios se alegra más por un pecador que se arrepiente. Entonces, esto es lo que Dios quiere que sepas respecto a la predestinación, que Él sigue trabajando en hacer al hombre a su imagen y semejanza. Y tú y yo sé que tú piensas que tenemos 3 dimensiones, pero solamente tenemos 2. Ahorita te explico cuál es la tercera y te digo por qué no, pero te voy a decir cuál es la primera. La presente. En este tiempo presente tú estás predestinado a tener la mente de Cristo, a actuar como el Espíritu te guíe, a no dejar de congregarte, a bendecir la casa de Dios, a ayudar. ¿Por qué? Porque se ocupa que ayudemos y que nos sirvamos unos a otros.
Y número 2, estamos siendo entrenados para el milenio, para el tiempo en el que como esposa del Cordero enseñaremos la justicia a las multitudes que no se dejaron poner la marca de la bestia durante la tribulación, a la que, si Dios quiere, no vamos a participar como iglesia. ¿Me escuchó? Hay una dimensión presente y una dimensión futura a la que Dios nos ha predestinado. Aquí a ser a imagen de Jesús, y allá a seguir siendo imagen de Jesús, ahora como su esposa, hueso de mi hueso y carne de mi carne, dice el Señor. Y la dimensión que te digo que nosotros creemos y le damos mucha importancia y mucho peso, y con esto voy a terminar, es una que no existe. ¿Cuál es? El pasado. Ay, el pasado. Ay, ¿por qué no te perdono? Por el pasado. ¿Por qué no te aguanto? Por el pasado. ¿Por qué no creen? ¿Por qué no me dan a mí trabajo? Por el pasado. Porque tengo un muy mal expediente. Robé, me drogué, golpeé, asesiné. Entonces dice el Señor: no traigas a memoria las cosas pasadas, ni recuerdes las cosas. Pero parece que nos dijera: recuerda todas las cosas pasadas. Y dices: soy culpable, soy pecador, no puedo, soy un vicioso, soy un enfermo, soy un viejo, no tengo estudios. Y empiezas a traer a memoria las cosas pasadas. No traigas a memoria las cosas pasadas. Fíjate lo que te voy a decir, porque con esto termino. Dios hace un camino nuevo hoy, pero es para predestinados. No es para los que se obstinan en mirar hacia atrás. La esposa de Lot miró hacia atrás. ¿En qué quedó convertida? Una amargada, una mujer seca, una mujer llena de: ay, yo quiero Sodoma y Gomorra, ay, mira mi casa se está quemando. Ay. De las ruinas en las que te dejaron, te tienes que levantar, pero no traigas a memoria las cosas pasadas. Solamente hay presente y futuro. Y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Póngase sobre sus pies y vamos a hacer oración. Señor, muchísimas gracias por tu fidelidad, por tu amor incondicional, por tu justicia, por tu eternidad, por tu soberanía. Muchísimas gracias por todos esos atributos tan maravillosos, por la presciencia. Claro, son conceptos difíciles, no familiares para nosotros, pero si seguimos reuniéndonos, nos vamos a ir familiarizando con ellos, y no solamente comprender su significado, sino su sustancia, su beneficio, porque estamos conociendo al Dios vivo, al Dios todopoderoso, al Dios fiel, al Dios que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que no dice hoy sí y mañana ay, mejor ya no, ya me arrepentí, o no dice hoy sí y mañana no porque te equivocaste, ahora no te doy. No, Dios no es así. Es bien importante que no dejemos de congregarnos. Es bien importante que oremos unos por otros, que no estemos solos en los problemas que estamos enfrentando, que cuando menos hagamos partícipe al pastor para que esté orando de las cosas que nos pasan, sin pena, porque para eso es pastor, para eso Dios lo puso, para que ore. Hay el trabajo de un pastor que también hay que enseñarle a la iglesia. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Porque hay quien no entiende cómo trabaja un pastor y cuál es el beneficio que esto tiene para ti. Pero yo te lo estoy explicando ahorita. Uno de sus trabajos es enseñar, como lo estamos haciendo hoy, abrirte las orejas, quitarte la cerilla para que te entre la palabra, ponerte tareas muy sencillas como ahorita. No mires atrás, solamente del presente hacia adelante, y interceder por ti, orar por ti cuando estás enfermo, visitarte, platicar contigo, sacarte del error, porque a veces no faltan las malas conversaciones y vemos a los cristianos obedeciendo a gente que los quiere pero que no los están guiando.
Una cosa es un pastor y otra cosa es nuestras amistades. Y el pastor vela por nuestras almas, no solamente porque nos sintamos bien, sino por nuestras almas. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que ayudes a cada hijito y cada hijita tuya que han venido esta noche, que están ahogándose en su soledad, en su debilidad, en sus dudas, en sus debilidades. Ayúdales, Señor, a salir de la mala situación, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Ayúdales, Señor, a no traer a memoria las cosas pasadas, a no sentirse culpables ni a culpar a otros, a perdonar a los que ellos creen que les han hecho daño y a darse la oportunidad de vivir y de ser, pero ahora de tu mano, Señor. Esta experiencia maravillosa de hijos de Dios, permíteles que la disfruten y que la puedan también comunicar a otros que están sufriendo, que están padeciendo. En el nombre de Cristo Jesús te suplicamos, Señor, que nos des victoria en todos nuestros caminos, que nos libres de toda especie de mal. Y a veces ese mal somos principalmente nosotros, los principales enemigos que tenemos. A veces somos nosotros mismos, que somos muy duros con nosotros o que somos muy blandos. En el nombre de Cristo Jesús no vivamos nosotros, sino Cristo viva en nosotros, y que se haga tu voluntad para la cual tú nos has redimido, Señor, de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y has hecho de nosotros un cuerpo en Cristo, en amor del nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias por todos los que estamos, Señor, que de alguna manera has estado tratando con nosotros. Siempre tu palabra para nosotros es viva y eficaz, y siempre tu palabra es medicina, y siempre tu palabra es lámpara de nuestros pies, que nos clarifica el camino, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabamos al Señor. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima, y mientras tanto, que Dios te bendiga.